Bueno, de regreso. Muchas gracias por su paciencia en este momento. Volvemos entonces al capital de trabajo. Eh, es muy importante. Normalmente nosotros no encontramos esto incluso en la literatura escrita sobre estos temas, pero es muy importante tener en cuenta que una cosa es el capital de trabajo que me resulta de aplicar la fórmula y que me puede a mí decir realmente tengo capital de trabajo para cubrir esas obligaciones, pero otra es ese debe ser el capital que yo requiero para operar. Entonces, por ejemplo, el presupuesto a mí me va a poder determinar que tengo proyecciones de venta, proyecciones de gastos y demás estimados que comparado junto con el flujo de caja proyectado, yo puedo saber, mire, esto es lo proyectado de recaudo de cartera, esto es lo proyectado de pago de cartera, así voy a quedar con el efectivo, ¿sí? Así va a quedar la composición de mi cartera, de mis inventarios, ¿sí? Lo que compone el activo corriente. Así podría quedar también mi pasivo corriente por nuevas compras que las estoy haciendo a 60 días. Ese es un trabajo ya aparte, pero con base en eso, entonces usted al final va a determinar cuál es el dinero que requeriría para operar durante determinado lapso y podría decir, si tengo 9.358 millones de pesos de disponible, que dicho sea de paso para esta empresa es algo bastante, hablemos de algo más hacia nuestro lado. Si tengo 9.358.000 pesos, pero mi flujo de caja entre lo que yo voy a vender, recaudar, pagar y quedar por pagar, ¿sí? Me muestra que yo requiero para ese mes 15 millones de pesos. Quiere decir que si bien yo tengo un capital de trabajo adecuado para responder a terceros, tendría que mirar si efectivamente podría contar con el dinero suficiente para poder cubrir esas obligaciones. ¿A dónde iríamos? Ah, bueno, mira, me voy entonces aquí a efectivo y equivalentes del efectivo y digo, si bien el capital de trabajo que tengo disponible es de 9.000 millones de pesos o 9 millones de pesos, en este momento, si vamos a reducir también serían 558.000 pesos que tendrían efectivo, ¿sí? Y equivalentes del efectivo. ¿Eso sería suficiente para poder yo cubrir mis obligaciones? Entonces, es un análisis que se amarraría ya de este indicador de capital de trabajo con el flujo de caja correspondiente. ¿Cuál es la razón de la siguiente razón? Liquidez, razón circulante. Mide la capacidad de la entidad, bueno, pero no quisiera dejar el tema, perdón, reflexionando un poco, no quisiera dejar el tema aquí volando en esto, y es decirles, sin complicarnos por el momento, que una compañía como estas cuenta con un adecuado capital de trabajo para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, ¿sí? Ese capital de trabajo, vimos, está conformado por el activo corriente y el pasivo corriente. Y la fórmula, bajo NIF, del activo corriente y pasivo corriente, la fórmula la tenemos en este Excel, lo voy a ampliar un poco más, ¿sí? Entonces aquí está el capital de trabajo, ¿sí? Y aquí está asociando cuáles son las cuentas que se toman para sumar y restar y ahí determinar si hay o no razonabilidad. ¿Sí? Aquí, digamos, estamos viendo que se están tomando, repito, este material va a estar a disposición de ustedes. Ustedes lo pueden utilizar completamente. Me han preguntado si hay alguna manera de un video que explique cómo esto, la verdad es que esto es más de Excel, ¿sí? Excel avanzado. Pero las fórmulas son sencillas, la manera en que está formulado le va a llevar de la mano, no tenga preocupación por eso. Entonces, aquí se formuló el capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, aquí la liquidez, y ahora lo que estoy presentando son las diapositivas que recogen lo que fue formulado allí. ¿Qué es ahora la liquidez? Razón circulante. Mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que aquí estoy diciendo que cuento con 9.000 millones de pesos para poder atender mis obligaciones a corto plazo, que suman 6.000, que cuento con 16.000 millones de pesos para cubrir obligaciones por 6.900 y me queda un excedente de capital de 9.358 para poder operar en mi organización con holgura.
Si fuera aquí 6.632 millones de pesos de activos con 6.932 millones de pesos de pasivos, diría que tengo cero. Me queda cero. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tengo ya lo tengo comprometido y me alcanza. Quedan cero. En este caso, tengo más de lo que requiero para poder pagar. El de liquidez no me va a mostrar la cifra absoluta, sino me va a hablar de un indicador que es cuántas, por cada peso que debo, cuánto tengo para cubrir mi deuda. Y esto quiere decir que por cada peso que debo, cuento con 2.4 pesos para pagar mi deuda. Esa es la razón circulante. 2.4 pesos. Un banco analiza eso cuando va a otorgar un crédito. Ellos pues van a determinar, bueno, muestre cómo están sus obligaciones y al incorporar este crédito que es, por ejemplo, a 6 meses o a un año, tendría que afectarse esta razón. Si es un crédito, por ejemplo, a 15 años, a 10 años, entonces sacan la proporción de un año y lo comparan con este indicador ya afectado. Bueno, le subimos acá la nueva deuda que le vamos a otorgar, le vamos a prestar 5.000 millones de pesos, entonces queda debiéndonos 11.000 millones de pesos y tiene 16.000, quiere decir que va a quedar como más o menos con 1.2 pesos por cada peso que debe y seguramente ese crédito sea aprobado. Pero si usted está con una liquidez a ras y aquí tenía 6.000, 7.000 y aquí 6.900, diría que tiene apenas un peso por cada peso que debe. Entonces, ¿cómo va a poder obtener cómo el banco le podría otorgar un crédito a un año sabiendo que va a quedar ilíquido? ¿Ve? Entonces allí es donde vienen los compromisos que en un momento dado son, esto es para pagar proveedores, esto es para sustituir tal deuda, y entonces ahí sí lo que se hace es que compensan el crédito que me está dando de 5.000 millones y como era para pagar proveedores, entonces ya sé que no me va a afectar, no se va a subir ese indicador porque va a reemplazar una deuda con otra. Entonces el indicador se va a mantener vigente. ¿Sí? Eso ya son aspectos más del sector financiero cuando va a hacer análisis de nuestros estados financieros. Para nosotros como contadores, como gerentes, como miembros de junta directiva, de alguna manera nos puede dar tranquilidad saber que por cada peso que debemos tenemos 2.4 pesos de, de dinero disponible. Sin embargo, no todo es color de rosa con esto. Hay algunos que trabajamos un tema y este es un indicador que usted puede adoptar allí que se conoce como un indicador ácido. ¿Qué quiere decir ácido? Que yo a todo lo que tengo para convertirlo en disponible, le voy a restar aquello que me va a demorar más la conversión a disponible. Obviamente lo que tengo en bancos y lo que tengo de pronto en caja, pues eso es disponible inmediato, a la vista. Lo que tengo en cuentas por cobrar comerciales también es un disponible. De pronto no es como tan inmediato, pero si mi política de ventas a crédito es ventas a crédito a 30, 60 días, pues ya sé que ese es un disponible a ese periodo. Si tengo alguna inversión a 90 días, por ejemplo, un CDT, pues ya sé que ese ya no es inversión, sino que es un efectivo bajo las nuevas disposiciones en materia de normas internacionales. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo puedo convertir en disponible en ese lapso. Pero los inventarios implican un esfuerzo adicional, implican un trabajo de venta, ¿sí? Implican procesos. Entonces, por esa razón, este indicador lo que dice es, hagamos a un lado los inventarios que nos va a demorar, nos va a demandar un esfuerzo grande para poder convertirlos en dinero, en efectivo, y veamos cómo estamos. En este caso en particular, al restar los inventarios, encontramos que por cada peso que se debe, todavía cuenta con 2.2 pesos para pagar. Entonces, esa es la famosa prueba ácida. Si los inventarios, por ejemplo, no sumaran 793 millones de pesos, si nos sumaran, por ejemplo, 5.000 millones de pesos, quiere decir que yo tendría, si son 5.000 millones de pesos, yo tendría 7.232 millones de pesos para cubrir 5.131 de deuda. Estaría muy a ras. Sería una razón de 1.3 pesos por cada peso que debo. Eso es lo que hace la prueba ácida. Hay casos en los cuales las empresas se han sobreestructurado en sus inventarios
en sus procesos de producción se han sobredimensionado. Ya voy a tratar un par de casos para que sirvan de modelo acá y podamos tomar acciones sobre eso. Pero entonces, ¿qué les quiero decir? Que, por ejemplo, imaginemos un activo que vale 12.322 millones de pesos, el activo corriente. Y hay 8.000 millones de pesos en inventarios. Contaríamos con 4.000. Esa es la famosa prudencia. 4.000 para responder con 5.000. Quiere decir que tendríamos 0.9 pesos por cada peso que debemos. Eso es lo que tiene que ver con el tema de inventario. Yo les quiero pedir un favor. Hemos iniciado desde las 8 de la mañana, estábamos por acá trabajando, 8:30 iniciamos. Me han brindado aquí un delicioso café con un sándwich y quiero disfrutarlo. Mi compromiso es que no me demoro más de 5 minutos. Si usted puede también darse una vueltica, tomar algo, no lo puedo invitar, hágalo. Y nos vemos, son las 10:51, a las 10:55 estoy nuevamente conectándome. Gracias.
De regreso. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a continuar entonces ya con lo que son las razones. Hemos hablado entonces dentro de las razones, estamos hablando de liquidez y solvencia. Hemos visto de liquidez, capital de trabajo y la razón circulante. Bueno, y lo que tiene que ver también con la prueba ácida. ¿Qué quisiera reforzar acá en este punto? ¿Cómo optimizar estos indicadores? Creo que es lo que más anhelamos nosotros, ¿no? Aun cuando parezca simple, pero desde luego que un juego de plazos en las deudas que tengo con terceros, en las que éstas no sean menores a los plazos para la recuperación de la cartera y para la conversión de los inventarios en disponible, pues es lo mejor. Veamos este escenario nuevamente. Si yo tengo compromisos con proveedores que me demandan, por ejemplo, pago inmediato o pago a 30 días, y a la vez, eso es mi pasivo, parte de mi pasivo. Además están allí, por ejemplo, las obligaciones en materia de impuestos que no dan espera, ni las laborales, ¿sí? Ese es un escenario un poco difícil y complejo para muchas organizaciones. Entonces, prácticamente que de las posibilidades de manejo allí, sin haber incurrido en una obligación financiera, sería la de acordar plazos justos, adecuados, con los proveedores que me permitan optimizar los tiempos que estoy utilizando para convertir mi inventario en efectivo. Sí, como le digo, tengo un plazo de 60 días con proveedores, o a 30 días con proveedores para pago, y las ventas a crédito, mis ventas son el 80% a crédito y el 20% de contado. Ya tengo que saber que voy a tener apenas un flujo del 20% de lo que yo haya vendido para contar con ese efectivo, para poder atender obligaciones y lo demás estará supeditado al recaudo. Ese recaudo de cartera está supeditado a la política. Si mi política de ventas es de 60 días, ya hay un desfase, porque debo pagar a mis proveedores a 30 días, pero voy a recuperar la cartera, el 80% de lo que yo venda lo voy a hacer efectivo a los 60 días. Eso si todo opera de una manera normal. Pero resulta que yo me comprometo con un proveedor para pagarle a 30 días. Y no necesariamente cuando yo compre la mercancía o la materia prima para la producción, no necesariamente inmediatamente, y lo sabemos, ese inventario se va a vender. Entonces allí es donde vamos a ver más adelante los indicadores de rotación de inventarios, por ejemplo. Entonces no se va a vender en forma inmediata. Entonces el lapso de recuperación para que se convierta en efectivo va a estar afectado por un ingrediente más. Los 60 días que yo he otorgado de plazo para las ventas a crédito, más el tiempo que dure rotando mi inventario entre el momento en que lo compro o termino su proceso de fabricación y lo vendo. Entonces, si por ejemplo yo estoy vendiendo mi rotación es en días es de más o menos 45 días o 15 días para ser generosos en esto, entonces son 15 días en que yo, desde que me endeudé con el proveedor, tengo 15 días para convertir ese inventario en cartera. Una parte en efectivo, que es el 20%, y la otra, el 80%, en cartera. Y tengo, además de eso, los 60 días de plazo que le he otorgado al cliente por ese 80%. O sea que realmente ese inventario lo estoy recuperando si el cliente me paga a tiempo a los 95 días, pero al proveedor le debo pagar a 30. Entonces, aquí es importante ampliar los plazos con los proveedores sin que se afecte obviamente el precio y disminuir el plazo con los clientes. Pero, ¿qué es lo que sucede con una recomendación como estas? No sería responsable de mi parte dar esa recomendación como absoluta, porque cada negocio opera con una particularidad especial. Hay una editorial en donde su gerente tomó la empresa en un estado económico frágil
prácticamente más que editorial era una imprenta, pero hoy en día opera, hizo unas compras hace unos años de propiedad, planta de equipo, maquinaria, más exactamente en Alemania. Ha logrado mejorar sus procesos de producción. El nivel de ventas se incrementó porque mejoró la calidad y la oportunidad de entrega para satisfacción al cliente y logró tasas importantes, bajas, tasas muy bajas en la compra de esta maquinaria con el exterior, de manera tal que una empresa que estaba bastante endeudada por tomar decisiones integrales, es que aquí no hay una sola decisión, integrales, acordes a su condición, a lo que es su negocio, a lo que es su mercado objetivo, a lo que es su estructura de operación. Algunos operan con maquila, otros con recurso propio, ¿sí? Otros a destajo. Cada situación en particular amerita tomar cada variable y analizar cómo puedo yo optimizarla, porque esto me va a impactar en mis indicadores. No podría yo darles una generalidad. Esa organización, por ejemplo, se caracteriza porque ha tomado como política lo más pronto posible salir de obligaciones bancarias. Ha gozado de un buen crédito bancario. Gracias a eso ha podido también tener el ensanchamiento y el mejoramiento de sus procesos. ¿Sí? Ha optimizado su recurso humano porque no necesariamente tomó decisiones de prescindir de personal, sino de reubicar personal. Pero operaciones en donde se requerían 8 o 10 personas, hoy con 2 personas en menos tiempo está saliendo bien. Pero hizo procesos de retiro de personal justos, ¿sí? Contribuyendo a que algunas de estas personas establecieran empresa para que fueran satélite para ellos, no de una manera atropellada. Y eso de alguna manera ha traído sus beneficios. El que siembra recoge. Y él, en su gestión, a esta altura, la semana pasada nos reunimos y decía, mire, Gregorio, nosotros estamos en este momento, acabamos de salir de todas nuestras obligaciones por la maquinaria que compramos. Habíamos previsto que eran obligaciones a 5 años y logramos sacarlas en menos de 2 años y medio. ¿Por qué? Una disciplina exhaustiva en el manejo de sus finanzas. Pero también, ¿por qué? Porque ha tenido cuidado de que todo su proceso, el software que apoya su operación, el software administrativo, la parte contable, le ha brindado los beneficios de generar información depurada. ¿Pero por qué también? Porque sus funcionarios han estado involucrados en procesos de mejoramiento en cada una de sus áreas y en lo que tiene que ver, en el caso de nuestros colegas contadores, pues en lo que es la depuración de la información contable para una oportuna toma de decisiones. Alguien me preguntaba por qué razón, si esto lo hace un contador, por qué razón no somos invitados a juntas directivas, asambleas y demás para exponer estas situaciones y poder participar de, de las decisiones en una junta directiva, en una asamblea. Bueno, hay que guardar respeto y guardo respeto por lo que son las culturas en cada organización. Pero una cosa sí puedo decirles, y voy a hacer aquí una paréntesis con debido respeto también, permítame decirles lo siguiente. Cuando yo comencé mi tarea como contador, considero que yo era una persona eficiente, que manejaba las cosas lo mejor posible. Sin embargo, había algo en mí que se conoce como pánico escénico. No era capaz de presentarle los informes sino al gerente y en reunión privada. Tenía miedo, pues, me daba pánico hablar con terceros. No quiere decir eso que sea la genialidad de los contadores, pero como docente universitario y encontrándome con alumnos de los últimos semestres, sí he visto un común denominador en el contador que es la dificultad para poder expresarse en público, expresar sus ideas. Hay conceptos muy claros, hay mucho que aportar, pero hay una dificultad, no se ha roto, hay una brecha para poder pasar al otro lado. Yo recuerdo que le encargaba al gerente después de explicar esto y él me decía, Gregorio, ve tú a la junta y lo explicas, pero yo le sacaba cualquier argumento porque no tenía, porque me daba temor. Sobre eso actué, me preparé para poder comunicarme mejor en público, pero como eso no es suficiente, la seguridad de la información es importante. Esto, apreciados colegas, esto que estamos viendo acá, le puedo decir, yo no le puedo decir que esto le va a abrir puertas para que vaya a juntas y asambleas, pero sí le quiero decir que cuando se abra esa puerta, usted la va a usar con mucha tranquilidad, porque va a poder ser visto como una persona que en nuestra profesión que le estamos aportando a la organización.
Yo creo que hay colegas acá que podrían incluso hasta manejar mucho mejor este tema de lo que yo lo manejo. Estoy convencido de eso porque no creo ser una persona con la última palabra en estos temas. Pero hay que desarrollar algo más. Nosotros, en este proceso, ¿cuál ha sido la experiencia en las juntas y asambleas que hemos asistido? Eh, Habitualmente hemos encontrado casos de presentaciones como las que les estoy manifestando, que han fluido de una manera muy rápida. Mire, voy a dar un caso. Asistí, no sé si aquí pueda estar escuchándome alguien de los que estuvo en una de esas asambleas. Hace varios años asistí a una asamblea del Gran San. El Gran San es el almacén del centro comercial de San Victorino. Y la presentación que se hizo del informe de gestión fue un informe de gestión dinámico. Los estados financieros ya los tenía cada persona y los habían recibido con anticipación para analizarlos. Por lo tanto, allí no se presentaron los estados financieros, aquí está el flujo de efectivo, aquí está el estado de cambio en el patrimonio, que allá proyectados en Videobeam. No, lo que hicieron fue gráficas, pasteles, barras, ¿sí? Líneas, continuas, discontinuas, y fueron pocas, pero fueron tan claramente expuestas las variaciones, las justificaciones, que no hubo ni siquiera preguntas en el auditorio y los estados financieros fueron aprobados de manera inmediata. Pero también me he encontrado esa asamblea de propietarios del Gran San, que pensamos que de pronto iba a ser un poco difícil, que iba a ser un poco compleja, que pensamos que de pronto no iba a contar con las ayudas audiovisuales y un método apropiado, nos dejó a nosotros con un panorama totalmente diferente, y yo le guardo respeto a quienes forman parte de esa organización por la manera en que han manejado las cosas. Allí aprendí también varias cosas y quiero compartirlas con ustedes. Importante, la asamblea inició 9 de la mañana y a las 12:30 de la tarde ya estaba cada uno en su puesto para almorzar. 12:30 había concluido una asamblea de un centro comercial que de pronto algunos que, sin haber conocido de cerca cómo eran ellos, yo al menos en mi caso, llegué a pensar que iba a ser un poco compleja y no lo fue. Casos hemos encontrado de asambleas y de juntas directivas en donde el contador lleva el balance de prueba crudo. Mire esto, le voy a mostrar esto, un balance así. Sí, esto. Voy a ampliarlo, el zoom que me piden, pero mire, usted presentándole en una asamblea eso. Y entonces dice, señores, nosotros tenemos una caja que vale 6 millones de pesos. Esa caja pues tiene una caja general de 1 millón de pesos y unas cajas menores de 4.600.000 pesos. También tenemos unos depósitos, 213 millones en una cuenta corriente, que dicho sea de paso, la tenemos en el Banco de Colombia, que está ubicada en tal lado. Perdónenme, no estoy exagerando. Así hemos encontrado reuniones. Cuando deberíamos concentrarnos en qué? En lo que es fundamental, en lo que es relevante. Perdonen, también no quiero pasar aquí pues el más que sabe en estos temas, pero una gráfica como esta es en donde dice, mire, teníamos activos por tanto y ahora está en tanto, el pasivo era tanto, está en tanto, y el patrimonio en tanto y ahora en tanto. De los activos podemos decir lo siguiente: principalmente los activos han tenido una variación. La más importante la encontramos en las cuentas comerciales por cobrar. Estas han tenido una variación de tanto y se deben principalmente a esto y esto y esto. Seguido encontramos la propiedad de inversión, que ha tenido este efecto, ¿sí? Y tercero, unos activos financieros que los componen tales cuentas y han tenido esta variación, y principalmente ha sido por esto. Nuestros inventarios han crecido un poco, pero como ustedes se dan cuenta, tenemos poco inventario porque ha sido política de la empresa fabricar lo que por pedido, o no tener un stock, no sobreestocarnos en inventarios para no tener allí dinero, un dinero que no está circulando. Entonces, noten una presentación tan diferente e ir diciendo, los inventarios, pues en inventarios, permítame decirles que tenemos las mercancías fabricadas por la empresa son de tanto. Además tenemos materia prima por tanto, y la materia que está, y los productos que están en proceso de tanto. Eso no le agrega nada al auditorio. Apreciados colegas, si nosotros logramos ir un poco más allá en esto, no importa, permítame decirle que usted de pronto no llegue a ser reconocido en su momento, hágalo, que llegará el momento en donde esto le va a beneficiar a usted. De hecho, hacerlo le va a beneficiar profesionalmente, con toda seguridad, nos beneficia. A mí me ha beneficiado enormemente hacerlo, ¿sí? Pero además, el día de mañana alguien definía suerte como el punto en donde se cruza el conocimiento con la oportunidad.
ya teniendo usted los elementos y ejercitándose en ello y aplicándolos, llegará el momento en que se dé la oportunidad. Allá mismo en su empresa donde está, con seguridad. Si yo fuera gerente, yo descansaría, y esto lo hablo a los gerentes que me están escuchando, yo descansaría en que el contador hiciera la exposición de los estados financieros de una manera dinámica, en que él llevara el sustento que se requiera e incluso propiciaría que en una junta directiva participaran los ejecutivos de punta. Eso a mí como gerente no me hace menos. Discúlpenme, no quiero ofender, pero antes me engrandece en la medida en que el gestor, por ejemplo, comercial da cuenta de su gestión comercial, como lo hablaba, el de cobranzas da cuenta de su gestión de cartera, el de gestión humana da cuenta de su gestión allí, el de producción lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Unas cifras las expone el contador, da las explicaciones que como contador son de su resorte, pero los otros sustentos los dan las otras personas. Ahora, ¿qué haría yo como gerente? Pues allí estoy, yo soy el ejecutor de directrices de una junta directiva. Sustentar cómo lo que yo he organizado está dando ese resultado. No son pocas las asambleas y juntas directivas en donde he visto ese estilo de gestión. Y permite el crecimiento personal, permite el compartir ideas, ¿sí? Y nos ayuda a todos, realmente nos beneficia a todos. Ahora, si la empresa, como suele también ocurrir en las pymes, es una empresa que no cuenta con una estructura y yo soy el contador, pero además está la tesorería y además está la cartera y demás, también hemos estado en empresas así. Créanme que para estar acá es porque, de alguna manera, gracias a Dios, un alto porcentaje de las empresas también en que he podido trabajar tienen una característica similar a la de ustedes, en donde no es posible una completa segregación de funciones, hay concentración de funciones por la misma necesidad, porque no podemos entrar en sobrecostos, porque quedarán tiempos libres, vacíos, sin operar. Pero la recomendación que doy cuando una persona inicia una empresa, un grupo de personas inicia una empresa, es usted actúe como gerente general, luego ubíquese como gerente financiero lo que tiene que hacer, luego como gerente de gestión humana lo que tiene que hacer, haga cada cargo como si hubiera una persona diferente en cada uno de ellos o como si usted fuera el único que está para ese cargo, nada más. De manera tal que cuando la empresa vaya creciendo, usted va viendo qué va a delegar, pero ya lo sabe hacer. Va a delegar, pero lo sabe hacer porque lo está haciendo, porque forma parte de su gestión, porque cuando comenzamos una empresa nos toca hasta abrir la puerta, cerrarla, barrer, llevar las facturas, todo esto. Si los departamentos de contabilidad, que no son los únicos de lo que me han escrito acá, tienen esa situación, esto no, cuando yo he hablado de que el responsable de cartera, no quiere decir que necesariamente tengas que ser personas diferentes y que haya que sobreestructurar la organización. No. Si usted es el único que está manejando toda esa información, dé todas las explicaciones correspondientes. Eso es lo que habría que hacer. Vamos a pasar ahora a indicadores de solidez. Los indicadores de solidez, ¿qué es lo que hacen? Ya lo vimos. Mide la capacidad que tiene una entidad para cubrir todas sus obligaciones. Todas sus obligaciones. Por eso, lo que indica es cuántos son mis activos, los activos con que cuento frente a los pasivos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso que nos asiste, encontramos que los activos totales de la empresa a junio del 2016 estaban en 38.000 millones de pesos. Quiere decir que tengo, frente a los pasivos totales, no los corrientes, noten que no es ni activo corriente ni pasivo corriente, sino activo total. Frente al pasivo total, por cada peso que yo debo, tengo 5 para pagar. ¿Cómo? Está conformado por todo el activo. Hay efectivo, hay propiedad de inversión, hay propiedad, planta y equipo, ¿sí? Hay inventarios, hay todo, absolutamente todo. Entonces, yo tengo que convertir eso en pesos para poder atender allí. Aquí, haciendo un paréntesis, cobra relevancia cuando una organización entra en estado de disolución y liquidación. Porque noten esto, si vemos que el pasivo total es de 7.000 millones de pesos en este ejemplo, ¿sí? 7.000 millones de pesos, perdón. ¿Sí? Disculpe que 7.000 millones de pesos. Imaginemos que en el pasivo, si tengo activos totales por 38.000 millones de pesos y producto de pérdidas en la compañía, se voltea mi patrimonio y me queda negativo en 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos son mis activos? Mis activos serían 37.425 millones de pesos. 37.425 millones de pesos. ¿Sí? Perdón.
Tengo 30 y... quiero expresar bien esto. Tengo activos por 38.425 millones de pesos. Un patrimonio volteado por causa de las pérdidas de 1.000 millones de pesos. Mis obligaciones son de 39.000. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo quedo en rojo. Mis activos no alcanzan a cubrir mis pasivos. No alcanzan a cubrir mis pasivos. Por eso es que las superintendencias se pronuncian acerca de la necesidad de que inmediatamente se entren en causal de disolución y liquidación, haya un plan de choque para salir de eso. Porque ya es evidente que no solo no tengo cómo pagarle a los accionistas, sino que de lo que tengo estoy viviendo mucho más. Ese indicador se debe monitorear permanentemente. Y usted lo puede monitorear de dos maneras. Uno, con el sector en el cual se desempeña la empresa para saber cuáles son los indicadores de ese sector. Y decir, bueno, el promedio de indicador de acuerdo con los estudios de Camacol, lo que sea, ¿sí? Es este. Y yo estoy, si por ejemplo el promedio del indicador es de 7 y aquí tengo 5, quiere decir que yo debo trabajar fuertemente para llegar a una estructura en mis pasivos disminuida de manera tal que pueda atender bien este bien. Allí es donde, por ejemplo, este indicador se convierte en un objetivo estratégico que va amarrado a gestión de mis activos totales. ¿Cómo los optimizo? ¿Cómo los incremento? Versus mis pasivos totales, ¿cómo los disminuyo? Si en un momento dado, eso es una forma de trabajarlo con los indicadores del sector. A veces no tenemos esa información. Especialmente en las pequeñas y medianas empresas, no es muy fácil en algunos sectores obtener esa información detallada. Entonces, ¿qué debo hacer? Aún si la tuviera, la otra manera de administrar este indicador es el histórico de lo que yo he estado teniendo como indicador en mi empresa. Hoy comenzamos a construir indicadores de pronto en algunas empresas. Hoy. Seguramente otras ya vienen con estos indicadores desde tiempo atrás. Pero cada indicador, con el resultado que haya dado, debería contar con un documento que muestre cuál fue la acción. Por ejemplo, si alguien ya tiene el indicador desde el año 2014 y estaba en un indicador de 3, en el 2015, ¿sí? Pasó a 5, ¿sí? Y en el 2016 sigue en 5, pero debe llegar a 7. Entonces, habrá un derrotero que se definió en el 2014 que permitió pasar de 4 a 5 o de 3 a 5. ¿Sí? Ahorita habrá un derrotero porque estamos viendo que nos mantenemos en 5 y debemos subir a 6. ¿Sí? Esos son los planes de acción que vamos a definir al final, pero no es que vayamos a mirar planes de acción como tal, sino un modelo, un diseño de un documento sencillo que le pueda recoger a usted lo que usted en su organización definirá como estrategia para sacar adelante este proceso. Solidez. Aquí también encontramos indicadores de eficiencia. ¿Qué son los indicadores de eficiencia? Bueno, su nombre nos lleva un poco también a ello, ¿no? ¿Sí? La manera en que una organización utiliza la mejor manera posible sus activos y otros recursos, ¿sí? Ahora, están normalmente relacionados con las ventas, ¿sí? O el efectivo. Miremos esos indicadores. Es algo como decir, mire, yo estoy siendo eficiente porque mis activos los estoy poniendo a marchar de manera tal que me produce esto. Una pregunta que un accionista o un inversor podría hacerse sería, bueno, si yo en lugar de tener ese patrimonio que tengo invertido allá en esta empresa, lo coloco en un CDT o hago otro tipo de inversión, ¿no sería mejor que tener esta empresa? Ese indicador nos ayuda a eso, ¿sí? Nos genera ese desafío. Uno de esos indicadores de eficiencia es el que se conoce como rotación de los activos totales. ¿Qué es la rotación de los activos totales? Va comparado con las ventas y lo que pretende decir es ¿cuál es mi capacidad utilizando mis activos para obtener ingresos? ¿Cuál es mi capacidad para volver a renovar mis activos? En este caso, tengo activos por 36.000 millones de pesos a junio del 2015 y resulta que yo vendí 22.000 millones de pesos. Quiere decir que la capacidad que yo tengo para que ese activo lo pueda recuperar
Si las ventas hubieran sido de 36 mil millones, querría decir que yo en 6 meses logré recuperar todos los activos que tengo en la empresa. ¿Pero a punta de qué? De solo ventas. Aquí no estoy hablando de la utilidad, la vamos a ver más adelante. Mis ventas, en este caso, en este indicador me están diciendo que mis activos los puedo retornar en ventas en un 60%. El 60% de mis activos me generaron, perdón, las ventas representan el 60% de los activos. En un año, seguramente en 10 meses, porque aquí estamos hablando de 6 meses. Si esto se mantuviera en la misma proyección, a los 10 meses yo llegaría no del 60, el 60 es a 6, en 10 meses sería el 100%, querría decir que en 10 meses todo lo que está representado en mis activos totales, 38 mil millones de pesos, fueron las mismas ventas que tuve. Quiere decir eso que yo podría reemplazar la empresa con solo ventas. Ahora, ¿eso quiere decir que soy eficiente? Pensaría que sí, ¿no? Pensaríamos que sí. ¿Por qué? Porque, disculpen, ¿por qué? Diferente sería que yo tenga 38 mil millones de pesos invertidos para generar 1.000 millones de pesos en ventas. Eso ustedes mismos sabrán que saldría más barato vender todo lo que tengo y colocarlo hasta en un CDT, ¿sí? Que mantener toda una estructura con todo lo que representa para operar. La rotación de activos fijos ya no trata únicamente entonces aquí del total de activos, sino de los activos fijos. Aquí hablamos de propiedad, planta y equipo, en el ya nuestro lenguaje actual. ¿Qué quiere decir? Yo he invertido en una propiedad, planta y equipo, y entendemos como propiedad, planta y equipo aquella que me permite generar beneficios futuros a más de un año. ¿Sí? Y por eso es un activo, que me genera beneficios futuros a más de un año. Esa propiedad, planta y equipo me cuesta 6 mil millones de pesos. Entonces yo digo, invertí 7 mil millones de pesos en junio del 2015. 7 mil millones de pesos, listo. Pero si yo hubiera invertido en solo propiedad, planta y equipo para ganar 500 millones de pesos, ¿valdría la pena? No valdría la pena. Pero en este caso vemos que me están generando ventas. Esa maquinaria y esa propiedad en la bodega me está generando ventas de 22 mil millones de pesos. O sea, estoy triplicando la inversión en propiedad en planta de equipo. En 6 meses tripliqué esa inversión con solo ventas. Con solo ventas. ¿Mm? Es algo así como quien compra un taxi que le cuesta con su derecho de operación de pronto 150 millones de pesos, pero en el mes le está generando 500 mil pesos. ¿Será que el retorno, la rotación de ese activo está bien? Yo estoy rotando mi propiedad planta de equipo 3 veces en 6 meses. ¿Sí? Con este indicador. Quiere decir eso que yo podría perfectamente renovar toda mi propiedad de planta de equipo en menos de 6 meses. Eso es. Lo mismo. Este indicador, si le es posible con el sector o con usted mismo, midiéndose históricamente para ver cómo ha logrado explotar lo mejor posible su propiedad, planta y equipo. Aquí es donde una empresa puede tomar la decisión de incrementar más. O sea, si yo con esta maquinaria estoy produciendo 22 mil millones de pesos, o sea que recupero casi que cada 2 meses la inversión en la propiedad, planta y equipo en solo ventas, pues ¿será que vale la pena que incorpore más maquinaria a otra bodega, ¿sí? Que seguramente tenga unos costos fijos más optimizados y me pueda generar mejor resultado? Pues pareciera ser que si quisiera tener un ensanchamiento, podría duplicar la empresa en otro lugar de Bogotá, en otra parte del país, y generar también esos recursos de 22 mil millones de pesos. ¿Sí? Hay un buen retorno de la inversión. Rotación de inventarios. Sí que es de importante este indicador, pero sí que es de importante este indicador. Y yo creo que la mayoría de los que están en este momento reunidos conmigo en este seminario, vemos la necesidad de aplicar y administrar este indicador. Miren cómo está dado. Mide la liquidez del inventario disponible y la capacidad de la administración de convertir eficientemente el inventario en efectivo o cuentas por cobrar. Eso es la rotación. O sea,
¿Cómo es que yo tengo un inventario? Tengo un inventario y cada cuánto me rota ese inventario para convertirse en disponible, en efectivo, o un equivalente en efectivo. En este caso, la fórmula pues se toma el costo de ventas del semestre sobre los inventarios y me da una rotación de 9 veces. Quiere decir que durante el semestre, yo cambié mi inventario casi 10 veces en 2015, mientras que en 2016 lo cambié casi 9 veces. Desmejoró mi rotación. El siguiente indicador nos da una luz un poco más, nos permite dar más claridad, porque ya no nos dice el número de veces, sino el número de días. El número de días. ¿Qué es esto? Que yo estoy rotando mi inventario. En junio del 2015 rotaba cada 18 meses, pero a junio del 2016 está rotando cada 21 días. Perdón, cada 18 días. En junio del 2016 cada 21 días. Eso quiere decir que yo renuevo todo mi inventario en promedio. Lo renuevo cada 21 días. Y vuelvo e inicio el proceso de fabricación. Desde luego que la lógica del proceso productivo no es así. O comercial, porque yo tengo que tener un stock base. ¿Sí? Pero eso es lo que significa. Hemos encontrado empresas que tienen inventarios cuya rotación es muy lenta, supremamente lenta. ¿Cómo administrar este indicador? Lo mismo, con puntos de referencia del sector y con el histórico que yo tenga como empresa, mi rotación históricamente. Pero aquí es donde va a cobrar relevancia determinar si este es mi indicador 21 días, tomar referencia por referencia de mi inventario. Referencia por referencia y calcular esto mismo que se está haciendo global, calcularlo por referencia. Entonces sería, por ejemplo, si estoy en un almacén como de ropa, ¿sí? Entonces, ropa de hombre, ¿sí? El inventario de ropa de hombre suma tanto. El costo de las ventas de ese periodo fue de tanto, entonces la rotación de la ropa de hombre talla 42 fue, por ejemplo, de 28 días. La de hombre talla 25 fue de 10 días. La de mujer fue de 24 días, ¿sí? La de niña fue de 20 días. Entonces, yo voy tomando referencia por referencia porque hay unas que me están afectando mi rotación y analizo el riesgo de estar quedando con un stock de inventarios que definitivamente no va a rotar. Y ese es un dinero que yo necesito convertirlo. Esa es una especie que necesito convertirla en dinero. Pero ¿podría hacerlo? Entonces, allí es donde vienen medidas estratégicas. Un cliente, por ejemplo, que tuvimos que atender en una etapa crítica financiera para salir de esa situación, llevó varios meses hacer ese proceso. ¿Qué tenía? Ellos tenían un inventario de sus productos, no quiero hacer referencia directamente a los artículos que comercializaba, pero ellos tenían un stock, tenían una base que lo único que tenían que hacer era colocarle algo adicional. Supongamos que fuera unos vestidos de paño, pero que podían ir con los botones con color negro o con color gris, ¿sí? O con color beige. Entonces quedaba el vestido listo para que. Pero ese inventario quedó quieto durante mucho tiempo. No rotaba. ¿Por qué? Porque ya nadie quería saber de ese producto. Porque ya habían productos sustitutos que eran mejores, que eran de mejor calidad, ¿sí? Eran más atractivos al mercado. Entonces, ese stock que ellos tuvieron, no reaccionaron a tiempo para comercializarlo y se les convirtió en una de las coyunturas más grandes y tenían problemas de liquidez porque la cartera estaba deteriorada y además porque las obligaciones con terceros, tanto proveedores como obligaciones financieras, se habían incrementado y había que tomar medidas de choque. Una de las recomendaciones que les hicimos, que es sencilla, fue tome esos inventarios de baja rotación y lance una promoción, incluso amarrados de los de alta promoción, si es preciso, ¿sí? Y lance una promoción. Es una práctica que ya se ha estado adelantando y seguramente varios de ustedes lo han hecho. Pero aquí la meta es, ¿qué inventario es obsoleto? Y tendré que darlo de baja, castigarlo, regalarlo, donarlo o venderlo a un precio, así sea irrisorio, para recuperar algo. Pero también tener presente que esto me va a generar a mí
espacios, indicadores adecuados cuando alguien me vaya a medir financieramente, para yo mismo medirme financieramente, para poder de aquí en adelante decir, bueno, la gestión realmente pura de lo que estamos vendiendo es esta. Estos son nuestros indicadores, no de lo que no estamos vendiendo. El, otro aspecto importante que tuvimos que atender allí fue, ellos llegaron a un compromiso con un cliente que les dijo, yo quiero este producto de esta manera y lo fabricaron así. Pero cuando terminó el producto, la competencia salió un poco antes y les presentó una alternativa más económica y más rápida. Y la competencia se llevó todo. Y resulta que los productos que ellos habían elaborado tenían una marca de aquel que les había ordenado el pedido. Pero por demora, en la entrega perdieron todo y quedó ese stock allí, con una marca propia que ya es difícil comercializar. Empresas del exterior que han venido adquiriendo algunas compañías acá han adoptado como medida ante estos indicadores de una vez y de manera radical ordenar el castigo. Yo sé que para empresas pymes no es muy fácil, pero estoy hablando también de pymes. En donde ellos toman los indicadores de cartera, rotación de inventarios y tienen un parámetro. Sus políticas dicen, por ejemplo, ningún inventario que llegue a tener más de 3 meses sin venderse debe mantenerse en bodega. Desocupemos bodega porque necesitamos lugar para almacenar lo que sí se está vendiendo. Reduzcamos riesgos, reduzcamos costos de pólizas de seguros que estamos asegurando algo que no vale, pero que el estado financiero lo está reflejando como con valor. Políticas radicales en donde han dicho, este inventario, lo que tenga más de 3 meses, castíguelo. Castíguelo contablemente y sale de acá. Se vende, se regala, se promociona, lo que sea, pero ya, el indicador meta aquí es este. Un indicador, por ejemplo, de 15 días de rotación. Un indicador de 30 días, es que esto es según la empresa, según el negocio que ustedes estén operando. Lo mismo en la cartera. Cartera que no se ha recaudado, que tiene más de 180 días, hágame el favor, esa cartera deteriorada completamente. Gestión de cobranza y vamos nosotros a estar operando con los que están en este momento en posible recaudo. Entonces, entregan a un tercero para poder salir de lo que, entre comillas, algunos llaman huesos y poderse quedar con la carne para seguir administrando y concentrar todo su esfuerzo allí. Este periodo de reposición entonces nos muestra cada cuánto reponemos el inventario y en este caso se está reponiendo cada 21 días. Ahora, hablando de cartera, la rotación de cartera, el número de veces que rota la cartera. ¿Sí? Ahí está la definición, mide la cantidad de veces que en promedio, ojo a esto, para la parte contable, podría tomarse el total de las ventas, pero lo mejor es que nuestra información contable pueda desagregar las ventas de contado y las ventas a crédito, para que este indicador sea mucho más ácido, mucho más efectivo, preciso. Para el caso del ejemplo, hemos estimado que las ventas a crédito eran del 80%. Entonces, las ventas totales, el 80% a crédito fueron 18.000 millones de pesos en junio del 2016, ¿sí? Que sobre las cuentas por cobrar que se generaron allí, ¿qué nos está indicando? Las ventas a crédito son cobradas 1.2 veces al año, mientras que antes era 1.7, ¿sí? Estamos convirtiendo con mayor rapidez la cartera aquí que aquí. El siguiente indicador, este se amarra siempre con el otro indicador que es el de días. Así como el de inventario tenía veces y días, este también tiene veces y días. ¿Qué quiere decir esto? 1.7 veces, ¿qué quiere decir? Que cada 109 días estoy recuperando la cartera. Pero en el nuevo escenario, a junio 30, cada 145 días estoy recuperando la cartera. Veamos ese caso. Estoy rotando mi inventario cada 21 días. Cada 21 días este inventario se me convierte en ventas. Más los días de cartera, que son 145, así mi política diga que es cada 90. O cada 60 días, la realidad es este indicador. Y realmente, así yo diga que estoy vendiendo cada 90, a plazo de 90 días, realmente está haciendo a 145. Más los 21, quiere decir que lo que yo tomé de dinero para convertir ese inventario hasta acá,
me está demandando 166 días para convertirlo en disponible, efectivo, equivalente de efectivo. Y eso amarra con este otro indicador que es la rotación de cuentas por pagar. La rotación de cuentas por pagar mide la cantidad de veces que en promedio las compras a crédito son pagadas. ¿Sí? Aquí es un promedio de 10, ahora a 5 veces se ha achicado, que en días, mire lo que ha pasado. Yo estaba pagando mi cartera a mis proveedores cada 18 días, ya lo estoy pagando cada ¿qué? Cada 34 días. Entonces, veamos esto. Compré un inventario que a los 21 días lo vendí, según este indicador de rotación. A los 21 días lo vendí. Pero, cuando lo vendí, de ese el 80% lo recupero 145 días después. Y yo tengo que pagar a los 34 días de cuando compré el inventario. ¿Sabes? Estoy teniendo un margen muy importante de por lo menos 4 meses y medio en donde no tengo liquidez para poder atender bien mis obligaciones con terceros, especialmente con proveedores por las compras para poder operar mi negocio. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que ya en otro momento hemos venido tratando, ¿sí? Evaluar las compras. No siempre toda compra con promoción es buena. Alguien ha dicho pues que si yo compro una promoción de algo que no necesito, realmente lo que hice fue perder el dinero. Entonces, hay quienes se sobreestocan en sus inventarios, en sus materias primas. Tenemos clientes que manejan algo que se conoce como mercancías recibidas en consignación o materias recibidas en consignación. Esa es una práctica que de pronto, especialmente para los comercializadores, pueden evaluar. Yo compro y le voy a comprar a usted en el mes 200 millones de pesos, pero va a ser así. 20 millones de pesos lo voy a comprar fijo, firme, pero los 180 millones de pesos usted me los deja aquí en consignación. Yo le respondo por eso. Y en la medida en que vaya vendiendo, le voy a ir pagando, pero le pago a 30 o a 60 días según corresponda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo no tuve que salir de una vez de 200 millones de pesos de erogación para la compra. Salí apenas de 20 millones de pesos. Pero tengo inventarios por 200 y mis clientes no tienen por qué saber si es en consignación o es propio. A ellos no les debe interesar eso. ¿Sí? Ni les interesa. De hecho, ustedes y yo, con toda seguridad, hemos ido a muchos lugares en donde todo es en consignación. Y hablemos de las cadenas de hipermercados. ¿Sí? Una de esas cadenas de hipermercados, ellos no van a comprar todos los portátiles y todos las bicicletas y toda la ropa para tenerla ahí como un stock perdido. No, el proveedor lo coloca allá, ¿sí? Y en la medida en que se vaya vendiendo, entonces le factura a esa cadena de almacén. Una manera de ir cambiando el pastel, la composición de estos indicadores, especialmente en esos activos que necesitamos que sean movilizados rápidamente, como es el caso de los inventarios, es procurar algo así, si es que en su sector en el que está operando puede llegar a existir esa posibilidad. Si llega a existir esa posibilidad. 34 días es el promedio de pago. ¿Cómo administro más esto? Llegando a acuerdos con los proveedores a más tiempo. Bien, ahora vienen los indicadores que son de endeudamiento. Bueno, creo que el nombre es como claro, ¿no? El monto de dinero que es aportado por terceros para que yo pueda llevar a cabo mi operación. No por los dueños, sino por terceros. Así se define. ¿Sí? Lo que terceros me dan para yo poder operar. Aquí, dentro de estos indicadores encontramos una razón que se conoce como la razón de deuda. Razón de deuda. La razón de deuda mide el nivel de obligaciones que tiene la compañía por el financiamiento externo. ¿Qué es esto? Que yo tomo lo que debo, en este caso 7.000 millones de pesos, ¿sí? 7.000 millones de pesos, 7.900 millones de pesos, casi 8.000, frente a lo que tengo, 38.000 millones de pesos. Mi endeudamiento es del 21%, pero estaba en el 14%.
El sector financiero cuando va a otorgar un crédito, ellos sí tienen mucha información relacionada con los sectores de la economía en donde nosotros nos desenvolvemos. Ellos saben si el endeudamiento del sector en el cual se está desenvolviendo su empresa, el adecuado es el 21. ¿Sí? Si los indicadores que hemos visto son esos. Ellos tienen información sobre eso. Hay estudios que adelantan para eso. Entonces, aquí por ejemplo el 21, ¿es bueno, es malo? Aquí lo que está diciendo es que yo me estoy apalancando en terceros hasta por el 21%, mis pasivos totales. Quiere decir eso que los recursos propios, 79%, es con recursos propios, o sea, de los dueños, el patrimonio. ¿Sí? Ahí está sostenido eso. Seguramente habría que examinar ese patrimonio cómo está conformado, porque puede existir la posibilidad que el patrimonio tenga un importante porcentaje de utilidades por distribuir, que en un momento dado en una sola asamblea podrían decidir distribuir la totalidad de las utilidades y esto todo se me va a descomponer y yo tendría que mirar la factibilidad de una decisión de esas en la entidad, de si tengo la liquidez, cómo me impacta con las deudas con terceros, cómo me impacta con mis rotaciones, para decirles cuándo es que pueden hacer efectivos sus dividendos si es que ya los van a decretar. 21%, o sea, la quinta parte de lo que yo tengo, lo debo. Seguimos con la recomendación. Indicadores del sector le sirven de parámetro para definir si en su sector en el que se está desenvolviendo este indicador es razonable o no. Pero pasar del 14 al 21% llama la atención, llamaría la atención. ¿Por qué razón pasamos del 14 al 21%? ¿Sí? Entonces era lo que hablábamos cuando mirábamos la composición de los estados financieros. Existe la posibilidad que se haya modificado la política de pagos. Existe la posibilidad que de pronto hayamos incurrido en compras en este periodo, ¿sí? Para poder soportar producción del siguiente semestre. Hicimos una negociación importante y logramos rebajas importantes y por eso nos endeudamos, porque ya tenemos un plan de producción y fue más viable y fue un poco más acertada la decisión de gestión gerencial el haber comprado de una vez este stock, sabiendo que todo ya va a ser producido y que la posibilidad de ventas, de acuerdo con el indicador que vimos, es una posibilidad de rotación de ese inventario en un promedio de apenas de menos de un mes, 21 días. Entonces, son explicaciones que se van dando, pero si no hay explicación, tendríamos que ver si, como el caso que les señalé, hubo una imprudencia en las compras y se incurrió en compras de productos que no se necesitaban, que se pensó que se podrían comercializar, pero que realmente quedaron en bodega y no rotaron. ¿Sí? Esta razón de la cobertura de intereses básicamente parte de tomar la utilidad antes de intereses y de impuestos y compararla con los intereses que pagamos para ver si yo tengo con lo que generé en la empresa de utilidad, yo tengo cómo soportar una deuda con terceros. Entonces, aquí estoy viendo que tengo un indicador que me muestra que tengo una capacidad de 50 veces para responder con intereses de 94.000 pesos. Esto normalmente, ¿cómo se utiliza? Se utiliza cuando usted en un proyecto o en la organización va a tomar una decisión de endeudarse, de adquirir una obligación financiera. Entonces, si con esta utilidad usted simula el crédito, simula los intereses y ya determina si en verdad tiene esa capacidad. Diferente sería, por ejemplo, una utilidad antes de impuestos de 150 millones de pesos con 94 millones de intereses. Sería un indicador muy bajo que si yo voy a endeudarme nuevamente, seguramente, y esto también lo analizan el sector financiero, seguramente dirían, no, mire, la capacidad de ellos para cubrir los intereses con la generación de su operación normal está muy estrecha. A una entidad como el caso de este ejemplo, seguramente sí le otorgarían un crédito, incluso a corto plazo o largo plazo, lo que sea, sabiendo que tiene un colchón importante para poder cubrir lo que tiene que ver con los intereses. Si el sector financiero otorga un crédito, lo quería sumar a estos 86, le sumarían los intereses calculados de parte del crédito que ellos van a dar, generados por ese crédito, y lo compara con la utilidad antes de intereses e impuestos y saca nuevamente el indicador. Si es razonable, ya no hay ningún problema. Vamos aquí a los de rentabilidad. Bueno, como su nombre lo indica, ¿qué me está rentando? Y aquí hay varios aspectos que medimos en rentabilidad. Yo tengo un activo, ¿cuánto me está rentando? Yo
¿Sí? Tengo un patrimonio, ¿cuánto me está rentando? Yo vendí tanto y finalmente, ¿cuál fue la utilidad de eso? ¿Cuál es la rentabilidad de mis ventas? Porque no es tanto que yo tenga una propiedad planta de equipo de 7.000 millones de pesos y me generan ventas de 22.000 millones de pesos. Sí, sí, la rentabilidad es baja. También tenemos que, esa es una combinación de análisis. Entonces, dentro de esos indicadores está el margen bruto de utilidad y es la utilidad bruta sobre las ventas, que eso lo hemos conocido los contadores y administradores desde mucho tiempo atrás. Mi venta menos el costo y gasto del costo de ventas me está generando aquí un 63% de utilidad y aquí un 66%. ¿Cómo administrarlo? Desde luego, que cuando se analizan los costos me va a tener a mí, me va a brindar a mí la posibilidad de generar mayores márgenes de utilidad. En lo que tiene que ver con la rentabilidad sobre las ventas, notemos que mientras aquí estamos trabajando la utilidad bruta sobre ventas, en el margen bruto, aquí es la utilidad neta, ya la final sobre las ventas. Una empresa que sin descontar ninguno de los gastos me generaba aquí el 66% de utilidad, pero ya por todos los gastos de operación, finalmente y de impuestos e intereses, me queda apenas el 15%. ¿Qué es lo que yo debo administrar? Hay una brecha entre el 66 y 15, 51% de combinación entre gastos de la operación extraordinarios, ingresos extraordinarios que yo debo manejar. ¿Cómo puedo optimizar esos gastos y costos? ¿Cómo puedo mejorarlos? ¿Qué sinergias puedo hacer? De manera tal que si yo tengo como meta, por ejemplo, o he dispuesto una asamblea, usted tiene que darme una rentabilidad mínima del 25%, entonces yo tendré que examinar esas otras variables, además de las que estaban aquí en el margen bruto, que es la del costo de ventas y mis precios de venta y demás, tendré que examinar estos otros costos y gastos en que estoy incurriendo. Obviamente, aquí nos vamos a encontrar con una variable que es muy incierta, que es la variable que tiene que ver con los extraordinarios. Esos ingresos extraordinarios. Si yo quisiera una prueba mucho más ácida, miraría la rentabilidad quitando todo lo extraordinario. ¿Por qué un ingreso extraordinario? Porque vendí una maquinaria que ya no me servía y me dejó esa utilidad, ¿sí? Porque recibí una indemnización por una demanda. Eso me puede alterar un indicador y cuando yo hago el análisis comparativo con el periodo anterior, debo depurar para que sean componentes similares. Recomendación, manejar este indicador pero depurado. Y la otra rentabilidad es la de los activos. Yo tengo un activo total y cuánto fue la utilidad que me generó. Es algo así como lo que les decía. Si tengo 36.274 millones de pesos y los coloco en un CDT, me producirá más que tenerlo acá. Obviamente que un empresario no se queda con ese análisis frío que yo estoy haciendo acá, porque hay detrás de todo esto hay muchas otras cosas de generación de empleo, de generación de empresa, de proyección, ¿sí? Que no. Pero noten cómo este indicador todo lo que yo he invertido, todos los activos que tengo en la empresa me están generando un 10%. ¿Será que tengo activos improductivos que ahora me están generando apenas el 9%? ¿Y debo salir de esos activos improductivos? Activos improductivos como por ejemplo esa cartera que ya no es cobrable, esos inventarios que son de baja rotación, obsoletos, esa maquinaria que ya no me está produciendo lo que debe ser y que la podría reemplazar. La rentabilidad sobre el patrimonio es lo mismo, la utilidad neta pero por el patrimonio de los inversionistas. Invertimos 28.000 millones, aquí 30.000 está el patrimonio, pero me generó 3.400. Antes yo tuve una rentabilidad del 12, este año me van a repartir menos, es del 11. ¿Sí? Comparativo con el sector, comparativo histórico, ¿sí? Y mirando desafíos que pueda generar una asamblea para decir la rentabilidad mínima que debemos tener es esta. O la misma administración, sin necesidad de una asamblea. Y estamos aquí en un indicador que es muy utilizado especialmente para proyectos, el EBITDA. Este indicador lo que hace de una manera cruda es retirar del componente de las ventas, del componente de los costos y gastos, retirar todo aquello que no me está afectando, no está siendo afectada por la operación. Es casi como si fuera un manejo del efectivo en el estado de resultados. Entonces yo tomo las ventas, que fueron en este caso 22.000 millones, o en el año 2016, 23.000 millones, ¿qué le resto? ¿Sí? El costo de ventas, 7.784 millones de pesos, eso me daría una utilidad bruta, ¿sí? Pero también resto los gastos operacionales. Eso me daría a mí la utilidad operacional. Pero
A esos gastos operacionales no se los resto todos, sino que quito lo que tiene que ver con la depreciación, las amortizaciones y los impuestos a intereses. ¿Sí? Eso es lo que tengo que restar. Entonces, aquí yo llego más a una realidad de si no tuviera estos activos que se deprecian, si yo, porque muchos de los estados financieros que elaboramos están llevando en sus activos unos diferidos que se van amortizando y que realmente traen un efecto para determinar si yo soy o no rentable. No, hago a un lado eso. Yo no voy a llevar nada diferido, por lo tanto no voy a amortizarme aquí nada. Si hubo amortización, résteme eso. Sí, de los activos, no. Déjeme únicamente las ventas menos los costos y gastos. No quiero, no me meta nada que tenga que ver con lo que son las propiedades, planta y equipo y los gastos asociados. Sí, o sea, retiro los gastos asociados de ese activo, la propiedad, planta y equipo, los gastos asociados de la amortización, de amortizaciones que generalmente están en los diferidos, ¿sí? Y me voy a antes de impuestos e intereses porque ya ese es otro tema que yo no tengo control. ¿Sí? En el impuesto yo no tengo control. Los intereses son financieros. Hay empresas que están, inversionistas extranjeros, que a los gerentes les están, en lo que tiene que ver con su gestión, lo miden es por el EBITDA. Le dicen, si tenemos que endeudarnos, si tenemos que adquirir una obligación, usted como gerente aquí estás para que saquemos adelante la operación según el objeto social de la compañía. Venta, compra, ¿sí? Y los demás gastos. Lo otro, si invertimos en activos. Lo otro, si tenemos que pagar intereses porque incurrimos en una obligación financiera, usted no es culpable de eso. Usted no se meta con eso. Simplemente respóndame por este punto que tiene que ver netamente con la capacidad que tiene la organización para generar beneficios por su operación, en su operación. O sea, en la actividad operacional. Aquí estamos viendo que el EBITDA ha subido a 5.761, estando en 4.636 millones de pesos. ¿Sí? Eso era una... No, este indicador no es que lo utilicen solo, no es el único indicador que se utiliza, por ejemplo, para una inversión. Pero, por ejemplo, si usted va a hacer un proyecto, va a elaborar un proyecto, el manejo de este indicador es muy importante. Por ejemplo, usted va a iniciar un nuevo proyecto de una nueva sucursal, una nueva sede. ¿Sí? Entonces, estima las ventas, estima su costo de ventas y estima los gastos de la operación. No va a incluir ahí, es que vamos a tener que comprar el bien y lo vamos a depreciar porque no se sabe. Tampoco va a incluir allí, es que vamos a amortizar publicidad, nada de eso, porque aquí lo que se quiere ver es, sin más ni más, cuántos son los gastos, cuánto es el costo y cuánto son las ventas, ¿sí? Independiente de lo que vayamos a pagar de impuestos. Siempre tenemos presente que si ese indicador es positivo, lo demás no tiene mucho problema. ¿Por qué? Porque el impuesto va a ser siempre menor a lo que sea el resultado final de la utilidad. Siempre va a ser menor. Entonces, aquí es donde se mira la factibilidad. Vista esa factibilidad de ese proyecto, ¿qué se hace? Es cuando se determina, bueno, tenemos aquí, en este proyecto, o esta empresa nos genera 5.761 millones de pesos. Ok, vamos a invertir en una propiedad, planta y equipo, y aguantaría, ¿y cuánto sería la cifra que tendríamos que reconocer de depreciación por esa propiedad, planta y equipo? Ahí es donde entra ya ese indicador. Entonces dice, estos 5.761 millones de pesos sí aguantan un arrendamiento de 100 millones de pesos. Además, nos encontramos con que vamos no tenemos el recurso directo y tenemos que asumir una obligación. Bueno, entonces es cuando se calcula el costo financiero de la obligación y se compara también con lo que ya se tiene del EBITDA. Y entonces decimos 100 millones de propiedad, venta de equipo por su depreciación. Y los intereses que son 50 millones, son 150 millones, sigue siendo porque el EBITDA me está mostrando que cuál es el beneficio que yo tengo de ese proyecto para poder tomar ya una decisión de si me lanzo a un crédito o no, de si me lanzo a la adquisición de un bien o no, y si me lanzo en algún proceso que implique amortización, que dicho sea de paso, ahí ya prácticamente va reduciéndose cualquier posibilidad de temas de amortización porque por lo general ya todo se está llevando el gasto.
Y obviamente como el impuesto, digamos en un caso como estos, hablaríamos, ¿no? Que un 35% global aguanta. ¿Por qué? Porque el impuesto, desde que este sea favorable, me va a aguantar la sumatoria. Entonces miraríamos, aguanta la inversión en la propiedad permanente de equipo, endeudarnos y además este impuesto y cuánto ya nos quedaría final. Pero eso es lo que hace el EBITDA. Depura, desconociendo esos otros factores que son decisión posterior que yo he de tomar para saber si sí o si no. Y en este caso, si es una empresa en marcha, ¿sí? Me muestra si esta empresa realmente me está generando los beneficios producto de su operación. Pasamos aquí a lo que es el margen de EBITDA. Entonces es, como esto es como una, llamémoslo así, como una utilidad, una rentabilidad, lo comparo con las ventas que me generan esta y me está mostrando que tengo un EBITDA del 21 que en este momento ha mejorado al 25. ¿Sí? Así como la utilidad neta o así como el margen operacional se compara con las ventas para determinar la rentabilidad, en un caso como estos se nos está mostrando que la, la, el EBITDA, o sea, todo lo que tiene que ver netamente con la operación, me está generando a mí una utilidad del 25%. ¿Sí? Ese es el margen. Esta diapositiva recoge lo que les recomendaba hace un rato de comparar el análisis comparativo de los indicadores. ¿Cómo hacerlo? Es el análisis seccional, una de las maneras, y el análisis de series de tiempo, la otra. ¿En qué consiste el análisis seccional? En que usted compara los indicadores financieros de diferentes organizaciones del mismo sector para un mismo periodo. Todos estos indicadores, si usted logra tener los del sector en el cual se está desenvolviendo, especialmente, por ejemplo, las compañías agrícolas, ¿sí? Tienen esa posibilidad, así sean pequeñas, porque hay estudios que van indicando cuáles son sus indicadores y pueden rápidamente acceder a esos informes gremiales. Si usted tiene esa posibilidad, hágalo, porque va a comparar sus indicadores con eso. Esta comparación de indicadores precisamente es la que utilizan algunas organizaciones cuando van a invertir en una empresa, cuando van a comprar parte de la empresa, cuando la van a comprar totalmente, o cuando hay una consultoría por parte, por ejemplo, de accionistas que dicen, oiga, esto no me está rentando lo que espero. ¿Qué hacen ellos? Eh, y de paso, para tener cuidado con estos temas, con decisiones que a veces se adoptan que pueden generar consecuencias futuras desastrosas. En una organización en la que estuve vinculado, nos fuimos sobredimensionando la estructura de personal. Se presentaba alguna situación que requería una depuración, contrate una persona. Se necesitaba sacar adelante un proyecto, contrate una persona. Porque el argumento de los jefes de cada sección era, estamos a ras, no tenemos tiempo, la gente está apenas, necesitamos contratar a alguien para que haga eso. Pues al cabo de unos años se analizó con los indicadores del sector a esa empresa y se encontró que distaba mucho sus indicadores del promedio del sector. Y comenzaron a analizar parte por parte y uno de los análisis llevó a la conclusión que la estructura de personal con la cual estaba operando esa organización era muy superior a otras organizaciones similares y estaba generando desde luego menos rentabilidad. Ahí vino una reestructuración. Una organización de cerca de 900 personas, un viernes negro, tuvo que ver cómo se tomaba la decisión de prescindir de 217 personas. El gerente en ese momento tuvo que tomar esa decisión acompañado de un estudio sectorial, análisis sectorial. Por eso es importante que nosotros nos autoauditemos en eso y hagamos lo posible por tener estos análisis. ¿Sí? Entonces, cuando se tomó esa decisión, el lunes siguiente recuerdo que el gerente me llamó y me dijo, Gregorio, pasé un mal tiempo, hasta lloré por el personal que tuvo que irse, porque él tenía un aprecio muy especial, era una persona en gestión humana muy bueno. Y tuvimos que tomar esa decisión, pero tocaba, me dolió cada persona que se fue. En la casa que tengo lloré este fin de semana, ni salí. Ahora me toca seguir adelante. Yo le dije, Germán, lo peor de todo es que se fueron los que no se debieron haber ido. Y nos quedamos los que no nos debíamos haber quedado. Y me preguntó por qué. Le dije, porque no tuvimos cuidado de ir analizando algunos indicadores internos. Y nos desproporcionamos y nos sobreestructuramos. Pero nosotros fuimos los que tomamos esas decisiones erradas. La gente que se fue no tiene la culpa.
La culpa es de aquellos que tomamos las decisiones erradas sin haber monitoreado con indicadores para ver si eso era lo que había que hacer. ¿Por qué si otros pudieron hacer lo mismo con menos, nosotros no pudimos? Esa era la pregunta. ¿Por qué si otros dan más rentabilidad con menos, nosotros no lo hicimos? Ya que nos quedamos ahora, porque no salimos de aquí de esta organización, nos toca ver cómo corregimos los errores cometidos. Por eso, apreciados amigos y amigas, yo quiero decirles que quiero entrar aquí a un punto que es la del análisis. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar frente al análisis financiero? Pero antes quiero ya terminar la presentación de indicadores con lo que es la tasa efectiva de tributación. Notemos cómo tomamos el gasto de impuestos sobre la utilidad antes de impuestos. Es lógico. ¿Cuánto es el gasto de impuestos sobre la utilidad antes de impuestos? Y estoy diciendo que estoy tributando el 22%. Para este año el 37%. A mí me debe permitir esto con mi consultor de impuestos o allá en mi trabajo de planeación tributaria, evaluar qué es lo que puede estar pasando. Si yo voy a terminar tributando más de lo normal, ¿por qué? ¿Qué factores son los que están incidiendo? Y de esos, o sea, una depuración de cuáles son los efectos que me están llevando a determinada tasa que sobrepase la del sector o sobrepase la histórica, a determinar qué es lo que puede estar sucediendo. Cabe la posibilidad de que en un caso como estos, por ejemplo, haya habido la necesidad de reconocer contablemente gastos de ejercicios anteriores que no son deducibles y por lo tanto se me subió mi utilidad fiscal. Cabe la posibilidad de que aquí no se hubiera hecho bien la estimación de la provisión en su momento y por eso no puede ser comparativa, cosa que tendría que explicar. Pero yo debo tener indicadores bien depurados. Por eso mi insistencia en recomendarles que aún esta estimación de la provisión de impuestos debe ser como si cada mes, casi como si ya se fuera a presentar la declaración de renta. ¿Sí? Y en una adecuada planeación tributaria, prever cómo voy a administrar este indicador. Ya esto implica en los especialistas en estos temas un acompañamiento de planeación tributaria en sus organizaciones. Todo esto, sería muy bonito si quedara expuesto en una asamblea, en una junta de socios, en un comité, a un gerente, ¿sí? En una reunión. Pero si no tomamos acciones frente a lo que hemos encontrado, de nada sirve. Decía Mahatma Gandhi, toda deliberación, todo tiempo dedicado a deliberaciones que no conducen a tomar una decisión y una acción es un tiempo tristemente desperdiciado. Asimismo pasa con esto. Todo tiempo destinado a hacer estos cálculos, elaborar estas gráficas, tener estas presentaciones en una asamblea, sin que de allí resulten decisiones para concretarlas en un plan de acción, fue un tiempo en donde todos nos enteramos, pero todos nos quedamos cruzados de brazos esperando que alguien el día de mañana llegue a actuar. Por eso, en esto les queríamos recomendar, usted puede tener su método, pero queremos recomendar estas tres herramientas. Matriz de objetivos, indicadores, metas y responsables, el Balance Scorecard o cuadro de mando integral y un plan de acción. Esa matriz, OIMER, objetivos, indicadores, metas y responsables, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, en la organización, aquí va el nombre de la organización, la dimensión financiera podría ser operacional, ¿sí? Podría ser de gestión humana, podría ser comercial. Definir un objetivo estratégico a partir de lo que ya hemos hecho. Incrementar la rentabilidad con el margen de EBITDA, línea de base del 25%, o sea, el punto de partida en que me encuentro. La meta al año 2017 debe ser eso, el responsable va a ser el director financiero, pero esto no va así nomás, esto debe ir amarrado a todos los análisis que hemos hecho en conjunto para sacar una estrategia global. Repito, no podría aquí yo armarles a ustedes una estrategia global, porque eso es producto del análisis que se haga concienzudo de cada indicador. Por ejemplo, podemos hablar en el tema de inventarios, de mantener un inventario cuya rotación sea de 15 días, ¿sí? Permítanme un momentico para hacer aquí una revisión.
Gracias. Entonces, estaba comentándoles ya para cerrar con estos tres cuadros y poder atender algunas inquietudes, algunas de las preguntas, que un método para poder tomar decisiones y formular un plan de acción implica la combinación de esta matriz, en donde por cada responsable de área financiera y la persona a quien se le designe eso, se va a procurar, en este caso, por ejemplo, incrementar la rentabilidad, por ejemplo, mejorar la rotación de cartera, ¿sí? Por ejemplo, optimizar, mejorar la rotación de inventarios. Entonces, aquí estaría no solo el financiero, sino también estaría el comercial, por ejemplo, en la rotación de inventarios, lanzando campañas de promoción de los productos que se elijan en el estudio pertinente de los productos que están de baja rotación o que están presentando obsolescencia, ¿sí? Pero también estaría combinado, por ejemplo, con gestión humana, si va a haber algún incentivo para los vendedores que lleguen a ayudar a contribuir a que ese inventario salga de la compañía y se convierta en efectivo, ¿sí? Entonces aquí la dimensión va marcando qué departamentos son los que están comprometidos en ese proceso. Ya un marco del Balance Scorecard institucional, entonces aquí nos muestra cuál va a ser el objetivo estratégico, incrementar la rentabilidad, ¿sí? ¿Cuál ve la conceptualización? O sea, la definición plena del objetivo. Consiste en lograr que la empresa administre eficientemente sus recursos y lograr que los costos y gastos no superen el porcentaje del incremento de las ventas. ¿Sí? O sea que si yo estoy incrementando mis ventas en el 20%, pero mi EBITDA en este caso está en el 25 y pasó al 28, ¿sí? No debe haber un incremento de esa manera. Entonces, aquí está el indicador estratégico. El indicador estratégico va a ser el EBITDA. El valor actual es del 25%. Yo voy a optimizar el manejo de mis gastos y costos, que son controlables, que están para el meta, para el 2017 va a ser del 26%, para el 2018 va a ser del 27%. Quiere decir que yo tengo que optimizar esos rubros que forman parte del EBITDA para llegar allá. ¿Quién va a ser el responsable? El director financiero. Pero para eso va a tener que tomar algunas iniciativas estratégicas, como por ejemplo el análisis de costos por actividades, para ver si se puede optimizar esos costos. Y eso requiere todo ese estudio y la implementación, un presupuesto de 10 millones de pesos y va a quedar bajo la responsabilidad en cabeza del director financiero bajo la responsabilidad del analista de costos. Si a esto no se le fijan fechas, perdón, pues no haríamos nada. Por eso este último documento que usted puede integrar uno solo, ¿sí? Indica acciones, incrementar la rentabilidad. ¿Cuál va a ser la iniciativa estratégica? Análisis de costos por actividades, costeo ABC. ¿Quién es el responsable? El analista de costos. ¿Qué acciones va a tomar? Entonces aquí va a haber varias actividades encaminadas a esta estrategia. Entonces, diagnosticar la situación actual del costeo de la empresa, para lo cual durará una semana, será el analista, se le asignará un asesor externo con un presupuesto de 500,000 pesos. ¿Sí? Y aquí, la elaboración del proyecto de implementación, semanas 2 y 3, por parte del analista con el acompañamiento del asesor, con un costo de 1.000.000 de pesos. El indicador de gestión tendrá que ser el que está definido acá. Si es para el 2016, 2017 26%, 2018 27% o meta en el 2019 el 28%. También usted puede fijar indicadores de gestión por actividad. ¿Sí? Normalmente en estos casos esos indicadores tienden a ser cuantitativos, porque puede que yo haya contratado al asesor externo y le pagué los 500,000 pesos. Aparentemente yo ejecuté todo. No. Aquí el indicador es que yo debo contar con el diagnóstico de la situación actual de la empresa debidamente validado por el asesor financiero. Ese sería el indicador. Aquí debo contar con el proyecto de implementación del costeo ABC en la semana 3. ¿Sí? Esos son indicadores más cualitativos que cuantitativos. Muy bien, hemos concluido lo que tiene que ver con la presentación. Vimos entonces los principales componentes del estado de resultados, del estado de la situación financiera, y cada uno de ellos en su activo, pasivo y patrimonio. Vimos la importancia de trabajar con lo que son las variaciones, que son las que se presentan de un periodo a otro, y los porcentajes en que se han presentado esas variaciones, sean a favor o en contra, en estos componentes de los estados financieros y el estado de resultados.
Hay una herramienta en Excel que va a ser dispuesta para ustedes, se va a subir aquí junto con esta presentación para que usted cuente con ella y pueda trabajarla y adecuarla a su necesidad. También pudimos ver los indicadores, algunos de los principales indicadores, liquidez y eficiencia. En los de liquidez, capital de trabajo, liquidez, razón circulante, prueba ácida y solidez. Y en los de eficiencia, los de rotación, activos, inventarios, cartera, cuentas por pagar, activos fijos y el promedio de pago en los proveedores. Y dentro de esos indicadores también pudimos ver los de endeudamiento, razón de deuda, razón de cobertura de intereses, así como los de rentabilidad, que son los márgenes, rentabilidad de margen bruto de utilidad, rentabilidad sobre las ventas, sobre los activos, sobre el patrimonio, el EBITDA y el margen del EBITDA. Y finalizamos haciendo un análisis comparativo de esos indicadores financieros y la tasa de tributación para terminar planteándoles la propuesta de que pueda coger uno de estos documentos o un formato que usted maneje en donde haya un plan de acción. Un plan de acción que recoja estrategias seguramente globales. Digo globales porque muchas veces de los diferentes indicadores y el análisis que se hace horizontal y vertical, con una sola estrategia se pueden mejorar varios de esos indicadores. Entonces, siempre será importante que un plan de acción indique qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, el cuándo, porque si no eso queda ahí sin ningún control, ¿sí? ¿Qué recursos requiere? Si requiere alguien de apoyo para adelantar esa tarea, indicarlo allí. ¿Cuál va a ser el presupuesto que se requiere para poder sacar adelante esa estrategia de mejoramiento? Y finalmente, fijar unos indicadores de gestión a ese plan de acción para poder monitorear que lo que se ha previsto en esta reunión, en donde hubo análisis de estados financieros en la asamblea, en la junta, en el comité o con la gerencia, se implemente a X plazo, con el resultado esperado. Quiero de antemano agradecerles toda su atención y voy a proceder a mirar algunas de las preguntas que se han presentado acá para, para poderles atender. Aquí no pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿La dejo que se vea? Dejámosla. Algunos están enviando su correo. Quiero decirles que esto va a ser puesto en la página de Google Office y aquí en la aplicación, en la aplicación. Al final va a ser colocada. Entonces, no es que vaya a ser enviada a sus correos, ¿sí? Están pidiendo las plantillas regaladas, está bien, ¿sí? El video y la información para quienes están interesados, les repito, va a estar aquí a su disposición. La próxima semana, usted ya puede contar con con el video, ¿sí? El material sí lo va a tener hoy mismo. Va a subirse a la aplicación. Aquí me preguntan que qué parte se va a subir. Se va a subir a la aplicación ese archivo en Excel que lo pueden utilizar, eso no tiene ningún derecho de autor, y este material que ha servido, las diapositivas que han servido para la presentación. Bueno, no encuentro así, discúlpeme si de pronto en el recorrido que estoy haciendo aquí de todas las participaciones de ustedes estoy pasando alguna pregunta, pero no encuentro alguna pregunta que pudiera ser necesario atender. Sí, estamos aquí. Si analizamos el conjunto de indicadores de liquidez, capital de trabajo y rendimiento.
Ok. Hay una pregunta que me parece nos puede ayudar a recoger varios aspectos. Dice así, si analizamos en conjunto el indicador de liquidez, capital de trabajo y la rotación de inventario con la de cuentas por pagar, el de capital de trabajo dice que tenemos liquidez y podemos cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo. Pero el de cuentas por pagar con el de cuentas por cobrar e inventario dice lo contrario. ¿Cómo interpretamos esto en conjunto? ¿Tiene o no tiene liquidez suficiente la compañía? Es perfectamente válido. Porque notemos que lo que estamos mirando son hechos como que el inventario para que se me transforme en cartera demora 21 días. Que esa cartera para que se me transforme en disponible demanda 145 días, o sea, son 161 días. Pero yo tengo que pagar a los 30 días o la rotación que estábamos viendo allí de cartera, creo que eran de cuentas por pagar, no recuerdo bien, creo que eran 37. Entonces diríamos que nos estamos demorando mucho en recaudar el dinero para pagar anticipadamente. Sin embargo, cuando miramos el indicador de liquidez, estamos como sobrados. Sí, eso es posible que suceda. Y no quiere decir que no haya liquidez. Realmente lo que quiere decir es que en este momento la compañía sí cuenta con recursos, con un capital de trabajo para que esa brecha que se presenta entre la necesidad de pagar mis pasivos, a mis proveedores y el tiempo en que finalmente convierto todo mi activo de inventarios cartera en efectivo, quede cubierta, la tiene sobrada. ¿Sí? Está de sobra. No hay problema. ¿Sí? O sea, y muchas gracias para quien hizo este comentario. ¿Sí? Ángela, muchas gracias. Me parece que es muy válido tu análisis allí, porque uno podría, si miren lo importante que es interpretar los indicadores aislados. Si interpretáramos los indicadores aislados de la recuperabilidad del inventario y la cartera para que se vuelva efectivo y poder a la vez cumplir con nuestros compromisos, diríamos, tenemos serios problemas porque hay por lo menos 120 días que no tenemos cobertura para pagar. ¿Sí? Pero ¿cómo descansamos? Cuando, como el análisis que hizo Ángela, lo compara con el capital y dice, no, pero aquí tenemos cómo cubrir porque tenemos para un año. ¿Qué sería lo grave? Que en la medida en que vaya pasando el tiempo, esa brecha no haya cómo cubrirla con la liquidez. Así como la empresa en ese momento está bien, pero hay que monitorearla. Eso es como el testigo de un carro, ¿sí? Hay que mirar cómo va eso, porque al año siguiente hay que ver si todavía existe esa liquidez, porque puede que llegue a bajar. Ya no sea una razón de 8 a 1 peso, sino de 6 a 1, hasta que de pronto sea 1 a 1. Y miren lo curioso, y es muy importante, no podríamos esperar a que sea una relación tan estrecha para tomar decisiones de administrar la rotación de inventario, la cartera y los pasivos con proveedores. Tendríamos que desde antes comenzar a hacer renegociaciones con ellos para que no nos coja el tiempo y la sorpresa de que ya se acabó el dinero y ya de pronto no nos van a aceptar ninguna negociación. Ahora que tenemos liquidez, ahora que tenemos, que tenemos la posibilidad de pagar nuestras obligaciones, qué bueno. La empresa de esta editorial que les comentaba tiene una cultura que de pronto les pueda servir a ustedes también. A mí me aportó muchísimo el día que hablé con este gerente sobre ese tema. Él decía, mire, Gregorio, nosotros tenemos varios clientes que son muy buenos y nos pagan muy a tiempo. Pero a tiempo, es que no alcanzan, mucho, nos pagan antes de tener que pagarle a los proveedores. Pero también hay otros clientes que llegan a demorarse 1, 2, 3 años en pagar. Yo les he dicho a ustedes que en una administración de estos indicadores de pronto sea necesario tomar decisiones radicales en algunos casos. Pero quiero traer a colación este ejemplo, aprovechando lo que aquí nos aportaron en esta pregunta, para decirles, este hombre dijo lo siguiente, son clientes buenos. Y así se demoren en pagar, yo sé que pagan. Y que cuando paguen, a pesar del tiempo en que y a pesar de yo haya tenido que incurrir de pronto para obtener otros recursos, en gastos, me sigue siendo rentable. Y me interesa tenerlo porque es un cliente que a la fija es fiel y me compra. Por lo tanto, yo lo aguanto. ¿Qué es lo importante para mí? Decía él. Combinar el pastel con clientes que me paguen rápido y me puedan solventar los recursos que este otro no lo puede hacer. Yo no saldría de un cliente así, nunca, me dijo así. Esto lo quiero decir porque de pronto, a veces en nuestra angustia, en nuestro afán por presentar resultados, podamos llegar a tomar una decisión precipitada. Por eso cada caso es particular. Usted conoce su empresa, usted conoce sus clientes, usted conoce sus proveedores y allí usted va a poder moverse de una manera mucho más efectiva. No hay
No hay una fórmula universal para administrar financieramente una empresa. No existe una fórmula universal. Existen estas herramientas para poder tomar decisiones de gestión financiera y operacional en una organización que, como lo he expresado, no basta con calcularlas, no basta con graficarlas, ni siquiera con exponerlas. Es necesario en conjunto tomar decisiones estratégicas y ahí es donde, disculpen que coloque este ejemplo, hay un proverbio que dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahí es donde la combinación del financiero, del comercial, del operativo, del administrativo, en algunos aspectos de una junta, es la combinación de esos conocimientos y de su parecer puede llevar a una organización que esté pasando por momentos difíciles a salir de ella y a una organización que esté bien a proyectarse aún más. Quiero expresarle mi gratitud inicialmente aquí a la compañía World Office por haber confiado en mí como profesional para esta exposición. En Eric, que aquí, seguramente algunos de ustedes lo conocen, el revisor fiscal de World Office, una persona que ha estado muy al tanto y muy atenta de que todo se pueda manejar de la mejor manera posible con la anticipación debida. Eric, gracias. Y a ustedes, apreciados clientes y amigos, y espero de corazón que esto les aporte a sus empresas para que se proyecten y podamos generar empleo y podamos ser una Colombia mejor. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Gregorio López por la magnífica conferencia que nos ha dictado el día de hoy. Como lo mencionaba el doctor López, ustedes van a recibir ya mismo la información, los materiales que él ha utilizado en esta conferencia. Estos materiales, como él igualmente indicó, los vamos a subir directamente a la aplicación. Es decir, que en el mismo lugar donde ustedes han realizado sus preguntas, exactamente en el mismo lugar donde ustedes han realizado sus preguntas, allí vamos a subir la información, los datos específicos, ¿correcto? Entonces, les pido el favor que no se retiren. Esto lo vamos a hacer ya mismo. Que no se retiren de la conferencia. Un minuto, por favor, ya les enviamos la información.
Bueno, entonces por favor, las personas que están conectadas aún, en el mismo lugar donde ustedes hicieron sus preguntas, allí les deben aparecer los dos archivos que acabo de enviar. Esos archivos, repito, se enviaron por la aplicación por la cual estamos comunicados en este momento, ¿ok? Debe aparecer un archivo de Excel, que fue el primero que envié, y un archivo en PDF, ¿correcto? Un archivo de Excel y un archivo en PDF.